Continuando con esta importante jornada académica de Diplomatura Superior en Derecho Penal, organizada por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, con el apoyo del Club de la Abogacía y otras prestigiosas instituciones, el tema que vamos a desarrollar en esta sesión será el de declaraciones previas en juicio oral, tema que será desarrollado por el lapso de 45 minutos, que estará a cargo de nuestro distinguido doctor Dalmiro Huachaca Sánchez, quien es maestro en Derecho Procesal y Solución de Conflictos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, egresado con distinción máxima del Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, UDP, y el del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, ambas instituciones con sede en Santiago de Chile. Ha realizado el taller avanzado para el desarrollo de habilidades y litigación oral de la Universidad de San Diego. También es especialista en seguimiento, monitoreo y adecuación normativa de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es coordinador de la Guía Operativa de Litigación con el proceso... disculpe, vamos a apagar su cámara. Listo. Es coordinador de la Guía Operativa de Litigación Oral con el Código Procesal Penal y Guía de Litigación en Audiencias Preliminares. Ambas publicaciones del Ministerio Público de Justicia y Derechos Humanos, y es coautor del libro de las técnicas de litigación en juicio oral, publicación del Instituto Pacífico, Reglas del Sistema Acusatorio y Reglas de Litigación Oral, y codirector de la colección Litigación Estratégica, publicada por el Instituto Pacífico, entre otros. Bienvenido, doctor. ¿Puede comenzar? Muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer al doctor Fran Echevarría, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, asimismo a todos los miembros integrantes, a todos los participantes, a todo el equipo en realidad que está también detrás del Club Abogacía. Así que hoy vamos a hablar de un tema bastante, en realidad, problemático en nuestro país, pero creo que desde mi punto de vista es sencillo. Vamos a hablar del uso de la declaración previa en el juicio oral. No debería generarnos mayor problemática si es que manejamos la técnica de manera sencilla. No obstante, hay bastante bibliografía, mucha bibliografía. En realidad, pues, en el fondo nos ayuda a muchos y en el fondo a muchos tal vez nos confunde. Entonces, la idea es que tengamos un punto de partida. Hablar de declaraciones previas sin hablar de teoría del caso sería un riesgo bastante peligroso, ¿no? Porque en realidad si uno va a hablar de interrogatorio, va a hablar de contrainterrogatorio, el uso de las declaraciones previas, la introducción de prueba material documental, ¿no? Los alegatos de apertura, cierre, siempre, considero yo, particularmente, debería hacer mención especial a la teoría del caso. Y esto tiene sentido en algo tan simple. Si ustedes, por ejemplo, y en realidad ya habrán escuchado en varias oportunidades a Leonardo Moreno Holman, que es bastante estricto en estos temas, decir que en realidad las demás herramientas de litigación, por ejemplo, las demás técnicas, las técnicas de litigación en estricto, porque él separa la litigación oral de lo que viene a ser teoría del caso, él considera que esas técnicas en sí, lo que les he señalado, interrogatorio, contra y los demás, son herramientas neutras y dependen de la teoría del caso. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad los objetivos de estas técnicas de litigación lo otorga la teoría del caso. En ese sentido, escucharán siempre a Leonardo Moreno hablar de la importancia que tiene la teoría del caso. Lo cito bastante porque en realidad he trabajado bastante tiempo con él. Trato de seguir la línea que, ¿no? Dogmática que él lleva,
Así que, ¿no? En ese sentido es que desarrollo ello. Entonces, cuando ustedes van a abordar cualquier técnica de litigación, tienen que entender que todos los objetivos están en la teoría del caso. ¿Qué significa? Cuando yo voy a llevar un testigo, yo sé cuál es el objetivo de llevar a ese testigo, qué parte de la historia, ¿no? Va a construir ese testigo. Por tanto, yo sé qué es lo que espero de ese testigo. Por eso es que cuando yo tengo ciertas dificultades con el testigo, por ejemplo, ahí vamos haciendo ya una introducción al tema. Yo tengo un problema con el testigo cuando le hago una determinada pregunta, entonces aparece una herramienta amigable, ¿no? Que es el refrescamiento de memoria. Al contrario, si yo soy, por ejemplo, yo tengo al testigo de la contraparte e identifico inconsistencias en su declaración, entonces yo podría hacer uso de la declaración previa para efectos de, ¿no? Evidenciar esas contradicciones. Entonces, retomando, para que nosotros podamos utilizar las técnicas de litigación de manera adecuada, tenemos que construir necesariamente una teoría del caso. Mi particular opinión es si es que la teoría del caso es obligatorio o no obligatorio y si debería estar regulada. Para mí, la teoría del caso es una herramienta metodológica, consecuentemente no requiere estar regulada una norma. Es decir, si yo soy un abogado penalista y quiere trabajar altamente eficiente, ¿no es cierto? Entonces yo trataré de adoptar todas aquellas herramientas que me sean útiles, que me permitan brindar un mejor servicio. Por tanto, si yo quiero brindar un buen servicio, la idea es que yo esté adoptando constantemente todas aquellas herramientas que me permitan brindar un mejor servicio. Entonces, normativamente no se requiere regularla porque es una herramienta metodológica. Entonces me entenderán que en realidad considero que todo lo que vamos a hacer en un juicio, inclusive desde la etapa de investigación para efectos de la construcción de la estrategia de defensa, viene orientado, ¿no es cierto?, con la teoría del caso. Ahora vayamos al tema en sí de la declaración previa. Para poder hablar de declaración previa, tenemos que tener claro una regla básica, una regla del sistema acusatorio. Debemos considerar que en el sistema acusatorio la prueba no se preconstituye con el expediente judicial escrito. ¿Qué significa? Es decir, que la prueba ocurre única y directamente en la audiencia. En ese sentido, la única declaración que es válida es la declaración del órgano de prueba, es la declaración que va a dar dentro de del juicio. Duche Beitelman, si ustedes revisan su libro acerca de litigación oral, ellos advierten en realidad que en modelos inquisitivos o los operadores litigantes formados bajo la estructura del modelo inquisitivo tienen bastante problemas en diferenciar esto. Pareciera un tema sencillo, pero que en la práctica representa un grave problema. ¿Cuál es el grave problema que se presenta en la práctica? En la práctica, y creo que muchos que han empezado con la implementación del Código Procesal Penal han podido identificar que en los inicios, por ejemplo, se intentaba hacer los refrescamientos de memoria de diferentes formas, y una vez que se hacía el refrescamiento de memoria, se consideraba que ya esta prueba, esta declaración previa, podía ser valorado por el juez. Por tanto, muchas sentencias, entiendo yo, en esa época, han sido emitidas bajo ese esquema. Esto no es algo particular del modelo en nuestro país, como les comenté, lo advierte Duche y Beitelman, tengamos el contexto que ellos escriben desde la lógica, por lo general, no estrictamente chilena, sino desde la lógica estrictamente latinoamericana, porque ellos siempre se enfocan de manera un poco más global. Entonces, lo que tenemos que tener claro es cuando nos referimos a declaraciones previas
para efectos de esta actividad, nos estamos refiriendo a esos dos usos que les he señalado y que en realidad van a ser utilizados solo para ese efecto. Es decir, que cuando hagamos uso de esas declaraciones previas, solo van a poder, ¿no es cierto?, ayudar en el interrogatorio o van a ayudar en el contrainterrogatorio. Ahora, otra de las cuestiones que tiene que quedar claro, ya que les he dicho que la declaración que realmente es relevante es aquella que se da en la audiencia, frente obviamente al juez unipersonal, al colegiado, ¿no es cierto?, se da bajo los principios de inmediación y contradicción. Yo tengo una crítica al respecto, no sé si la comparten, pero yo quiero en realidad compartirles a ustedes, valga la redundancia, en el sentido de que la dogmática procesal de nuestro país, es decir, en nuestro país, se permite otro uso adicional al de refrescamiento de memoria y evidenciar contradicción, que así lo dice el artículo 378.6, y es el expuesto en el artículo 371, que si más no recuerdo bien, en la que se establece que también se podía dar uso a estas declaraciones previas cuando en realidad se ha agotado, ¿no es cierto?, la citación a un testigo, en cuyo defecto, pues, se puede dar la lectura de estas declaraciones previas, es decir, me refiero a la lectura íntegra. Claro, establece ciertos criterios para que se pueda dar lectura a esta declaración previa, y es que se haya cumplido pues con la garantía del debido proceso, que significa que se haya generado una notificación para efectos de la diligencia y que en realidad la parte, tomando este conocimiento de que se iba a realizar esta declaración, pues decidió no participar. Consecuentemente, con eso se ejerció el principio de contradicción. Al respecto, mi crítica es un poco dura, tal vez, con ese criterio, atendiendo que, si bien es cierto, este parámetro, esta línea jurisprudencial cumple con satisfacer el principio de contradicción, no satisface el principio de inmediación, que lo voy a desarrollar posteriormente. ¿Por qué no satisface con el principio de inmediación? Porque se da en una etapa preliminar al contacto que se va a tener con el juez, y muy aparte de ello, no existe la inmediación del juez con el órgano de prueba y tampoco con la defensa. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la defensa en este tema? Uno, el juez, por un lado, tiene que verificar que efectivamente se tiene un contacto directo con el órgano de prueba, y por otro lado, también el juez tiene que verificar si esa declaración se dio dentro del marco de respeto de la defensa eficaz, es decir, que el abogado haya cumplido con todos los parámetros de lo que significa el principio de contradicción. Por ello es que yo considero que particularmente no comparto este criterio. Considero que las declaraciones previas, tomando en cuenta la regla básica del sistema acusatorio que les he comentado, que en realidad en el modelo acusatorio se privilegia la información que se introduce en el juicio a través de los órganos de prueba, entonces no considero que se pueda dar lecturas íntegras a estas declaraciones, más aún cuando en realidad no se dio dentro del marco del principio de inmediación. Otra de las cuestiones que yo tengo, o rescato, mejor señalo, rescato respecto a las declaraciones previas, y en realidad esto lo sostiene Rafael Blanco, que nos va a acompañar hoy también en la sesión, entre otros, Leonardo Moreno, Mauricio de Campo, entre otros, en el libro de Litigación Estratégica, una edición de Chile. Ellos sostienen que las declaraciones previas no se deberían de acompañar al juicio, al expediente judicial que nosotros conocemos para efectos del juicio. La razón es bastante contundente, atendiendo que ellos señalan
Si las declaraciones previas tienen una utilidad particular en el juicio, usos limitados, entonces no hay razón para poder acompañar estos expedientes, bueno, estas declaraciones, atendiendo que esta es información o contiene información prohibida para el juez, es decir, información escrita para el juez. Se dieron bajo una simple lógica, ¿no es cierto? No se dieron bajo la inmediación del juez. Como no se dieron bajo ciertos principios y aparte tiene cierta utilidad, entonces no se deberían acompañar para evitar que el juez caiga en la tentación de querer acceder a esa información. Nosotros ya tenemos antecedentes de que en los inicios de la implementación, inclusive hubo un video viral, no sé si lo han podido ver, en la que una jueza utilizaba una declaración previa y pues debatía con el abogado de que no se encontraba ninguna inconsistencia, ¿no? Ninguna contradicción. Eso ocurre porque justamente se acompaña al expediente judicial de la declaración previa. Entonces, si la declaración previa, ¿no es cierto? Si la declaración previa tiene usos limitados, es decir, solo para efectos muy, muy limitados, ¿cuál sería el sentido de acompañar al expediente judicial? Lo que ellos sostienen es que lo más razonable, interpreto yo, es que esas declaraciones estén a cargo de las partes. Comparto dicha postura porque de esta manera lo que se haría es evitar que ese tipo de información prohibida ingrese al juicio. Y ustedes también tomen en cuenta que muchas veces cuando las sentencias son impugnadas en la sala por razones todavía de arraigo al modelo inquisitivo, muchas veces inclusive se solicita la carpeta fiscal. No sé si en Cusco ocurra esto, pero en alguna oportunidad yo pude ver que se prestaba la carpeta fiscal, cuando en realidad toda esa información, es decir, todo aquello que no haya podido entrar a través del control de acusación, y menos que sea utilizado en juicio, puede ser utilizado. Ahora, ¿qué es el principio de inmediación? ¿O cómo funciona? Es cuando el juez, por ejemplo, percibe, escucha directamente el relato, es decir, viene el testigo y escucha directamente el relato del testigo. Es decir, no basta con ir a juicio bajo el esquema antiguo y leer las actas o esas declaraciones previas escritas. Este principio en realidad exige a evaluar activamente, por ejemplo, el lenguaje verbal y no verbal, la seguridad expresada en el deponente, las reacciones naturales y la espontaneidad del relato. Ustedes me dirán, pero todo esto tiene bastante crítica desde la óptica, por ejemplo, del razonamiento probatorio. Es otra cuestión que hoy no voy a debatir porque tenemos un tiempo bastante limitado. Y por el otro lado tenemos el principio de contradicción, es decir, que la contraparte posee el derecho legítimo de poder someter a prueba la versión de los hechos. Por ejemplo, en el contraexamen directo, en el contraexamen permite cuestionar la veracidad de la información dada, poner a prueba las afirmaciones fácticas, los sesgos que pueda tener el testigo, entre otros factores. Entonces, ustedes en realidad se irán preguntando si, por ejemplo, las declaraciones previas no tienen mucha utilidad, ojo, ¿no? Es muy limitado. Realmente, y esta pregunta se hacía Duchy Beitelman, ¿realmente estas declaraciones sirven? A nivel preliminar, estas declaraciones, a nivel de investigación, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su uso? ¿Tiene algún uso desde la esfera de la defensa? ¿Cuál es lo más conveniente a nivel preliminar? Dos, cuando vayan a juicio, ojo, y a nivel preliminar ustedes obtuvieron o la investigación obtuvo la información que quería, ¿no es cierto?
pero en juicio no es introducida a través de un buen interrogatorio, imaginemos que son A, B, C y D los procesados, pero en juicio no se menciona a D, ¿no? Y era tal vez el único testigo que pues lo vinculaba. Puede ser sentenciado, puede considerarse que efectivamente también a esta persona se le tiene que condenar. Eso es más que todo para reflexión, ¿no? Entonces las declaraciones previas deben quedar claro que son útiles, sí son útiles, pero está restringido su utilidad. En el caso práctico, en el caso de nuestro Código Procesal Penal, a modo de retroalimentación, sabemos que su uso se va a dar conforme al artículo 378, 6, ¿no? Que hace mención al refrescamiento de memoria y a evidenciar contradicciones. En otro contexto, a manifestar, ¿no es cierto?, inconsistencias. Entonces, ¿qué es refrescar memoria? Bueno, refrescar memoria en realidad se presenta en una cuestión bastante práctica. Lleva un testigo al juicio, el testigo está declarando espontáneamente, imaginemos que es un vehículo del cual está describiendo. Para nosotros es relevante que haga mención a la placa, porque con eso lo voy a vincular, esa es la información relevante, esa es la información de la declaración oral que está prestando, y pues necesito que lo diga, pero no lo dice. Si no existiera esta herramienta, pues probablemente no existiría algo que vincule ¿no?, a este vehículo en la participación de un delito. Consecuentemente, esto podría tener consecuencias graves para el caso, porque podría, pues, ¿no?, terminar en una sentencia absolutoria. Para eso existe una herramienta amigable, para eso existe esta herramienta que ayuda, pues, ¿no?, a la parte que llevó al testigo para que pueda ayudar, pues, a recordar ciertos aspectos que le preguntaron. Ese es su regla más básica. Reiteramos, se valora, o sea, lo que en realidad el deponente brinda en el juicio, más no se inserta esta declaración previa. No por hacer un refrescamiento de memoria, ya se puede valorar o se puede introducir toda la declaración previa y al final sentenciar. La declaración previa sigue quedando al margen, solo se utilizó para ese efecto. Entonces, lo que tiene que pasar en un determinado caso es generar un escenario de duda que llama así Tucci-Beitelman, un escenario de olvido, un escenario donde yo no recuerdo una parte, ¿no es cierto?, específica de la información que pretende la parte que me llevó a juicio como testigo. Imaginemos un testigo presencial, observa de cerca a una víctima, un caso de secuestro, ve cómo lo suben a la fuerza a un vehículo. Los hechos bajo debate ocurrieron, por ejemplo, hace 1 año, 2, 3, 4 años. Está justamente en el interrogatorio, estamos en el juicio, el fiscal, por ejemplo, está obteniendo lo que quiere, pero en ese instante, como les digo, no recuerda la placa. Y vio el vehículo, sí, ¿de qué color era? Era azul. ¿Y pudo ver la placa? No recuerdo. Entonces, en ese escenario, cuando el testigo genera el escenario de duda, se puede utilizar, la declaración previa. Ahora, ¿cuándo se utiliza una declaración previa? ¿No? La pregunta. Por lo general, las declaraciones previas se utilizan en el examen directo. Ahora, una cuestión importante, una cuestión estratégica, ya está en la bibliografía, en muchos manuales van a encontrar que se advierte, es que las declaraciones previas tienen que ser utilizadas en cuestiones muy, muy importantes. Y ahí es donde yo les tengo que hacer obligatoriamente un gancho con la introducción que yo les hice. Porque yo incidí en que en realidad en cada
capacitación, curso que se dé acerca de la litigación oral, se debería hablar previamente de la teoría del caso. Es porque cuando yo esté haciendo cualquiera de estas técnicas, tengo que recordar que yo tengo objetivos determinados en mi teoría del caso. ¿Qué significa esto? Que no puedo utilizar la declaración previa, ¿no? Cada que el testigo no recuerde el evento. Yo tengo que utilizar cada vez que el testigo no recuerde con precisión, ¿no es cierto? Una información que es relevante para mi teoría del caso, porque tiene costos altos el que yo esté recordando cada rato al testigo, porque el juez dirá, ¿este testigo sabe o no sabe del caso? Porque se le tiene que ir preguntando cada rato acerca del caso. Entonces, por eso reitero que su uso debe ser eminentemente estratégico y siempre enganchado con mi teoría del caso. Entonces, vayamos al escenario de duda. En un caso, por ejemplo, particular, la profesora Elena tuvo un caso, por ahí está en el interrogatorio, el fiscal le pregunta, profesora Elena, ¿recuerda a qué hora vio salir al sujeto del almacén? Y responde, fue aproximadamente cerca de las 8 de la noche. ¿Y puede precisar la hora exacta? No exactamente, no puedo recordar. Entonces, ya tenemos el escenario de duda para poder utilizar la declaración previa, pero previamente tenemos que hacer algo que en realidad Duchiveltima señala, hay que tenderle el puente. Yo en realidad utilizo esto porque es bastante práctico. Ustedes pueden utilizar el manual que ustedes deseen. La idea es que el manual que ustedes utilicen les ayude a hacer correctamente el ejercicio en un caso práctico, ¿no? Ahora, continúa, la fiscal pregunta, ¿recuerda haber declarado ante la fiscalía al día siguiente del incendio? ¿Recuerda haber declarado anteriormente en la policía? Bueno, ya ustedes pueden ver eso, ¿no? Preguntar dependiendo del caso dónde es que se prestó la declaración. Y lo que el testigo obviamente le va a tener que responder es sí para efectos de poder utilizar esa declaración. Sin embargo, podría hasta decir que no, pero eso es otro escenario en la que debemos tener mayor tiempo porque ya estamos a escaso tiempo de culminar. Testigo responde sí, y lo que yo le tengo que preguntar es si le ayudaría a recordar esa declaración o si, pues de varias formas, ¿no? Si le muestro esa declaración, ¿usted recordaría? ¿Podría ayudarle a usted a recordar ese escenario si es que yo le pongo a la vista esa declaración? Eso ya depende cómo lo plantee. Entonces, el siguiente paso sería, pues, pedir autorización al juez, y el juez solicita autorización para efectos de poner a la vista del testigo la declaración. En nuestro país, ojo, porque no podemos movilizarnos, porque todo está registrado y tienen cables ahí limitados, lo que yo tengo que pedir autorización para efectos de, pues, hacer todo ese procedimiento con el especialista de audiencias. Particularmente eso considero y eso lo puse en la guía de litigación oral del Ministro de Justicia, ¿no? En las recomendaciones, en la que yo solo pido, pues, pues coordino con el especialista de audiencias, le digo qué parte de la declaración le va a poner a la vista, pero previamente le digo que le muestre la declaración completa para efectos de que se pueda acreditar el documento. Entonces el juez corre traslado al fiscal o a la otra parte, dependiendo quién ofrece, verifica si no hay ninguna observación, la especialista pone a la vista del testigo y se le pregunta, ¿es esa su declaración? Sí. ¿De qué fecha es? Ojo, es importante la fecha porque recuerden que esa declaración nos introduce. ¿De qué fecha es? ¿Por qué lo reconoce? Está mi firma, además está mi abogado y todo eso rollo. Después que terminan ese procedimiento, pues le piden a la testigo que lea la parte, en silencio, la parte que le está mostrando el especialista. Una vez que revisa, calculan más o menos el tiempo que se va a emplear en la lectura y le vuelven a preguntar. ¿Ahora nos podría decir con precisión qué hora era? Ah, sí, ahora sí recuerdo, y empieza a contarnos. Ese es el escenario del uso de la declaración previa para efectos de refrescamiento de memoria. En el caso para evidenciar inconsistencias, el ejercicio es sencillo.
Por ejemplo, un guardia de seguridad, el apellido que quieran, Ramírez, el que quieran, afirma que en juicio vio de manera clara, de manera nítida el rostro del atacante disparando. No obstante, va a juicio, está declarando y cambia de versión, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que asegurarme es que existen dos versiones, porque yo estoy atento, obviamente el abogado tiene que estar atento, fiscal tiene que estar atento a lo que está ocurriendo, a lo que ocurrió y a lo que está ocurriendo. Entonces, yo tengo que fijar esa declaración, es decir, yo tengo que confirmar esa declaración. Entonces, para poder confirmar que efectivamente está dando una versión distinta a la que ha prestado en la declaración previa, le digo, señor Ramírez, señor Juan, señor Mateo, lo que quien sea el testigo, usted acaba de decirnos, ¿no es cierto?, que vio claramente al que disparó, al que hizo esto, lo que quieran. Entonces te va a decir que sí, y le vuelves a reiterar si está completamente seguro, va a firmar, y puedes hacer todo, todas aquellas preguntas que considere. Hay un libro que deberían, les recomiendo, un libro que les sugiero puedan realizar, perdón, bueno, las disculpas del caso, un libro sobre contraexamen, por ejemplo, de Gonzalo Rúa, y ahí van a ver unos ejercicios bastante extensos acerca de cómo deberíamos hacer este procedimiento. Inclusive, él señala que deberíamos hacer preguntas para poder, ¿no? Encerrar la jaula y todo, una serie de consejos para hacer este ejercicio. Una vez que se confirma esa nueva versión, lo que yo tengo que hacer es darle legitimidad a la declaración anterior. Por tanto, le hago preguntas orientadas a darle valor a esa declaración, porque en el fondo yo quiero que la declaración anterior, ¿no es cierto?, quede, ¿no?, establecida como la mejor declaración, entre comillas, que se ha dado, ¿no?, porque estaba más próxima tal vez a los hechos. Entonces le pregunto si, pues, usted declaró ante la policía, ¿no?, sobre estos hechos, si sobre esto el día de los hechos declaró, como viene la pregunta, él afirma, los hechos se va a señalar si, bueno, usted les pregunta si los hechos estaban frescos en el momento, si participó solo, participó con un abogado. Pero ojo, la forma como preguntar acá varía a diferencia del uso de la declaración previa para efectos del refrescamiento. En el refrescamiento de memoria, obviamente le digo, es esta su declaración, pero para efectos de las inconsistencias cambia, ¿no? Le pongo la muestra y cambia. Un poco más adelante les explico. Una vez que se hace la legitimidad de la declaración previa, se hace igual la acreditación del documento, ¿no? Se vuelve a pedir la autorización del juez, el mismo procedimiento, se corre traslado ¿no?, a cualquiera de las partes, igual con la ayuda del especialista, se pone a la vista y pues hago la declaración. Esa es su declaración ¿no?, de fecha tal, sí, efectivamente, esa es la firma que está es suya. Sí, ¿me entiendes? Abogado que firma también es el que usted contrató, efectivamente, ¿no? Las preguntas que ustedes vean conveniente para efectos de acreditar el documento, y una vez hecho esto, pues igual el especialista, con las instrucciones que le dio, pondrá a la vista del testigo la parte que usted le pide que lea. Entonces le dice, testigo, lea por favor en voz alta. Ojo, en voz alta, a diferencia del refrescamiento, en silencio, lea en voz alta la parte que le está mostrando el especialista. Lo que recomiendan en varios manuales, ustedes van a encontrar que se recomienda que efectivamente sea pues la misma persona que pueda leer en voz alta. Otros sugieren que sea el abogado, el fiscal que está con la declaración previa, ¿no?, quien lea. Y posterior a esto, ¿no?, lee la parte y viene lo más importante, ¿no? En una práctica donde hay modelo inquisitivo, hay prácticas de modelo inquisitivo,
Creo que lo que viene después de esto es, señor magistrado, y ustedes muchos recordarán, dejo constancia, ¿no? De lo ocurrido. El testigo acaba de incurrir en una contradicción, señor magistrado, hemos evidenciado una contradicción evidente y empieza a fundamentar. Yo les he hablado de unos pasos que están desarrollados, por ejemplo, en el manual de Duche, en el manual de Rúa y en otros manuales, ¿no? Donde se habla de confirmar, acreditar y confrontar, ¿no? Pero, por ejemplo, en la formación que uno recibe en escuelas americanas, se habla de una técnica un poco, tal vez suena feo, no creo que en Perú, por la sensibilidad, creo que no se utiliza, pero ellos, al menos particularmente a los profesores que he tenido, lo hablan con toda normalidad. Una técnica que se llama CACA, C-A-C-A, como lo llaman en Perú. Esa técnica suena fuerte, pero tiene algo importante. ¿Cuán diferentes? Si yo al acabar este procedimiento hago una conclusión, una fundamentación, lo que es una, ¿no? Una argumentación, lo que estoy haciendo es invitar al juez a que pueda hacer alguna aclaración si es que la otra parte no lo tenía en mente. Es decir, a ver, un momentito, señor testigo, a ver, explíqueme por qué usted, a nivel preliminar, de una versión y ahora en juicio de otra versión. Y probablemente la respuesta va a ser sencilla, señor magistrado. Lo que pasa que cuando yo fui a juicio, efectivamente, yo he declarado, pero creo que se ha tergiversado mis cosas. Tal vez el abogado no se ha dado cuenta porque era un pequeño detalle, pero yo sí estoy seguro y puede argumentar. Eso es lo que se quiere evitar. Por eso, alguna literatura, algunos manuales están con confirmar, acreditar, confrontar, y los americanos prácticamente, cuando te enseñan caca, porque la última parte es acabar. ¿Y qué significa acabar? Significa cerrar, significa hacer una pregunta de transición, irse a otro tema. Evidencio, entonces, ¿no? Le pongo a la vista, ¿puede leer en voz alta? Bueno, yo no tenía seguro o no lo vi realmente con claridad. Ya, ahora, señor testigo, vayamos a hablar del arma. El arma que usted vio, ¿no? Le saco del estado. Entonces, tal vez el juez quería intervenir, tal vez el fiscal quería intervenir, pero ya estoy en otro tema y empiezo a hablar. ¿Cuándo es la oportunidad de, ¿no? Para mí, como fiscal, como abogado, para poder hablar sobre esta contradicción? En el alegato final. Es el alegato final, el escenario donde yo voy a poder, ¿no? Hablar acerca de estas inconsistencias. Bueno, estaba programado para 16:45, nos hemos excedido 4 minutos, así que gracias por la participación que me han invitado. Muchas gracias, doctor. Invitamos al público a ver si tiene alguna pregunta, por favor. Creo que no hay preguntas, ha quedado claro. Muchas gracias, doctor. Un momento, doctor, por favor. El doctor Fran se va a conectar. Sí, claro, con gusto, gracias.
Doctor Franz, bienvenido. Estimado doctor, por favor, sus palabras iniciales para proceder a dar lectura a la resolución de reconocimiento y posterior juramentación. Doctor Dalmiro, muy buenas noches. Qué bueno volverlo a ver por este medio. Bueno, lo primero, agradecerles. Usted siempre es un amigo de la casa y le agradecemos sus ya innumerables colaboraciones que ha tenido con nuestro colegio en distintas oportunidades y modalidades. Yo estoy muy seguro que todos los colegas que están participando en esta actividad han seguramente aprovechado de su experiencia y sus conocimientos. Pero lo que queríamos hacer ahora, querido doctor, y por supuesto con su anuencia y con acuerdo a nuestro consejo directivo, es poder incorporarlo ahora sí formalmente a nuestro gremio como miembro honorario, precisamente en reconocimiento a su trayectoria profesional, sin duda, pero también reitero a la permanente colaboración que usted ha tenido con nosotros. Esperamos volverlo a ver prontamente, quizá ya aquí por nuestra ciudad, ¿no? O quizá también de otra forma virtual. Querido doctor, entonces, si me permite, podría proceder a tomarle el juramento respectivo, Doctor, claro que sí. pero pediría que por favor Yajaira pudiese leer la resolución del caso previamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con su venia, se ha emitido la resolución del Consejo Directivo número 018-2026 ICAC-TC, el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que, según el artículo 13 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, establece: son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados a criterio del Consejo Directivo debidamente inscrito en el registro especial correspondiente. Resolución que resuelve lo siguiente. Artículo primero. Incorporar al doctor Dalmiro Huachaca Sánchez como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Artículo segundo. Otorgar la distinción correspondiente al doctor Dalmiro Huachaca Sánchez para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existente de esta orden con el registro 276. Regístrese, comuníquese y archívese. Muy bien, doctor Dalmiro. Entonces le procedo a tomar el juramento formal y empezamos. Promete usted por los estatutos de nuestra institución y vuestro honor mantener fidelidad a los ideales de justicia, dignidad humana y defensa de los derechos fundamentales, promover el estudio y desarrollo del derecho y estrechar los vínculos de amistad y cooperación con el ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Sí, juro. Y así lo hiciese, que nuestra institución lo premie. Caso contrario lo demanda. Doctor Elviro, le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo por haber sido incorporado ahora sí ya formalmente como miembro honorario de nuestra institución. Y le vamos a hacer llegar pues las medallas, los diplomas y todos los distintivos para que así lo acrediten como tal. Muchísimas gracias, doctor, y un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, doctor Franz. Yo agradecido, en realidad, emocionado, porque en realidad tengo bastante aprecio al colegio. Y pues yo no tengo el firme compromiso con ustedes, no solo en este año, sino en lo que vaya los años, no, para adelante. Así que yo con gusto, cuando me necesiten, estaré presente. Muchas gracias a todos. Muy amable, doctor. Así que, doctor, un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy amable.